La música resonaba por todo el salón de bodas mientras los invitados celebraban lo que parecía ser la unión perfecta entre dos almas destinadas a estar juntas. Las luces doradas bailaban sobre las mesas elegantemente decoradas, y el aroma de las flores frescas llenaba el ambiente de una dulzura que contrastaba amargamente con lo que estaba a punto de suceder. Nadie podría haber imaginado que esa noche, en medio de tanta alegría y celebración, se desataría una cadena de eventos que cambiaría para siempre el curso de varias vidas. Elena había soñado con este día desde que era una niña pequeña. Había planeado cada detalle de su boda con una meticulosidad que rayaba en la obsesión, desde el color de las servilletas hasta la elección de cada nota musical que sonaría durante la ceremonia. Su vestido, una obra maestra de encaje y satén, había sido diseñado especialmente para ella, y cuando se miró al espejo esa mañana, sintió que finalmente había alcanzado la felicidad que tanto había buscado. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y lo que comenzó como el día más hermoso de su vida estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Roberto, su flamante esposo, había sido el hombre de sus sueños durante los últimos 3 años. Alto, carismático y aparentemente devoto, había conquistado no solo su corazón sino también la aprobación de toda su familia. Trabajaba en una empresa prestigiosa, conducía un automóvil elegante y siempre sabía qué decir en cada situación social. Para todos los que los conocían, formaban la pareja perfecta, esa clase de matrimonio que otros envidiaban y admiraban desde la distancia. Pero detrás de esa fachada impecable se escondían secretos que Elena nunca había sospechado. La primera señal de que algo no estaba bien llegó durante el brindis principal. Roberto se levantó de su asiento con una copa de champán en la mano, y todos los invitados guardaron silencio, esperando escuchar las palabras románticas que tradicionalmente se pronuncian en estos momentos tan especiales. Su sonrisa, sin embargo, tenía algo extraño, algo que Elena no pudo identificar pero que le causó un escalofrío inexplicable que le recorrió toda la espalda. El silencio se extendió por unos segundos que parecieron eternos, mientras Roberto observaba a su recién estrenada esposa con una expresión que ella nunca antes había visto en su rostro. Queridos amigos y familiares, comenzó Roberto con una voz que resonó por todo el salón, hoy no solo celebramos una boda, sino también la verdad. Las palabras flotaron en el aire como dagas invisibles, y Elena sintió que su corazón comenzaba a latir con una fuerza descontrolada. Los invitados intercambiaron miradas confusas, sin entender completamente hacia dónde se dirigía ese discurso que había comenzado de manera tan inusual. La madre de Elena, sentada en la mesa principal, frunció el ceño con preocupación, mientras que el padre de Roberto parecía igual de desconcertado que el resto de los presentes. Lo que sucedió a continuación superó las peores pesadillas que Elena podría haber tenido. Roberto, con una frialdad que helaba la sangre, comenzó a revelar detalles íntimos de su relación que nunca deberían haber salido de la privacidad de su hogar. Habló de sus inseguridades, de sus miedos más profundos, de conversaciones privadas que habían tenido en momentos de vulnerabilidad, todo ello acompañado de comentarios despectivos que iban dirigidos específicamente a humillarla frente a todos los seres queridos que habían venido a celebrar su felicidad. Cada palabra era como una bofetada pública, cada revelación un puñal que se clavaba más profundo en su dignidad. Los invitados permanecían inmóviles, como estatuas de sal, sin saber cómo reaccionar ante semejante espectáculo de crueldad. Algunos miraban hacia abajo, avergonzados de ser testigos de algo tan privado y doloroso, mientras otros observaban con una mezcla de horror y fascinación mórbida. Elena, por su parte, sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, que cada segundo que pasaba la hundía más en un abismo de humillación del cual temía no poder salir jamás. Sus manos temblaban incontrolablemente, y las lágrimas que había logrado contener durante los primeros minutos comenzaron a rodar por sus mejillas, manchando el maquillaje que había sido aplicado con tanto esmero esa mañana. Pero el destino, ese mismo destino que parecía haberse ensañado con ella esa noche, tenía preparada una sorpresa que nadie, absolutamente nadie en ese salón, podría haber anticipado. Mientras Roberto continuaba con su monólogo destructivo, completamente ajeno a las consecuencias de sus actos, una figura apareció en la entrada del salón. Al principio, nadie le prestó atención, pero gradualmente, las miradas comenzaron a dirigirse hacia esa presencia inesperada que parecía irradiar una energía completamente diferente a la toxicidad que había invadido el ambiente. La persona que acababa de entrar caminaba con una seguridad que contrastaba dramáticamente con la vulnerabilidad que Elena estaba experimentando en esos momentos. Vestía de manera elegante pero discreta, y en sus ojos brillaba algo que Elena no pudo identificar inmediatamente, pero que le resultaba extrañamente familiar y tranquilizador. Roberto, completamente absorto en su cruel performance, no se había percatado de la nueva presencia, y continuaba hablando sin darse cuenta de que la atención de los invitados comenzaba a dividirse entre su discurso y el recién llegado. Lo que nadie sabía en ese momento era que esa aparición inesperada no era casualidad, sino parte de un plan que había estado gestándose durante meses, un plan que involucraba secretos del pasado,
conexiones ocultas y una red de circunstancias que estaban a punto de converger de la manera más inesperada. Elena, en medio de su dolor y confusión, sintió una extraña sensación de reconocimiento cuando sus ojos se encontraron con los del desconocido, como si algo en lo más profundo de su memoria hubiera despertado de un largo sueño. La noche que había comenzado como una celebración de amor estaba a punto de transformarse en algo completamente diferente. Algo que ninguno de los presentes podría haber imaginado y que cambiaría no solo el destino de Elena, sino también el de todas las personas que habían sido testigos de esa humillación pública. El verdadero drama apenas estaba comenzando, y las revelaciones que estaban por venir superarían en intensidad y sorpresa todo lo que había sucedido hasta ese momento. El desconocido avanzó lentamente entre las mesas, y con cada paso que daba, el ambiente en el salón se volvía más tenso y cargado de expectativa. Elena no podía apartar la mirada de esa figura que se acercaba con una determinación silenciosa, mientras Roberto continuaba su discurso destructivo, completamente ajeno a lo que estaba sucediendo a sus espaldas. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos, creando un murmullo de voces que gradualmente fue creciendo hasta convertirse en una distracción imposible de ignorar. La historia de Elena y Roberto había comenzado 3 años atrás, en una cafetería del centro de la ciudad donde ella trabajaba como gerente después de haberse graduado de la universidad con honores en administración de empresas. Roberto había entrado ese día de lluvia, empapado y buscando refugio, con una sonrisa encantadora que inmediatamente captó la atención de todas las mujeres presentes. Había pedido un café simple, pero se había quedado durante horas, aparentemente trabajando en su computadora portátil, aunque Elena más tarde se daría cuenta de que en realidad la había estado observando todo ese tiempo, estudiando sus movimientos y rutinas con una precisión que entonces le pareció romántica pero que ahora, en retrospectiva, adquiría un matiz completamente diferente. Durante esos primeros meses de cortejo, Roberto había demostrado ser el novio perfecto. Llegaba con flores sin motivo aparente, recordaba fechas importantes que otros hombres solían olvidar, y tenía una habilidad extraordinaria para decir exactamente lo que Elena necesitaba escuchar en cada momento. Sus citas eran siempre en lugares elegantes, sus regalos eran siempre apropiados y costosos, y su comportamiento en público era intachable. La familia de Elena lo adoraba, especialmente su madre, quien constantemente le decía lo afortunada que era de haber encontrado a un hombre tan maravilloso y considerado. Sin embargo, había cosas sobre Roberto que Elena nunca había cuestionado, detalles que ahora, mientras observaba al extraño que se acercaba cada vez más a la mesa principal, comenzaban a adquirir un significado completamente diferente. Roberto raramente hablaba de su pasado, cambiaba de tema cada vez que ella preguntaba sobre su familia o su infancia, y tenía una tendencia extraña a desaparecer durante horas sin explicación, regresando siempre con excusas perfectamente creíbles pero vagas. Sus amigos eran pocos y parecían conocerlo solo superficialmente, y Elena nunca había conocido a ningún compañero de trabajo suyo, a pesar de que supuestamente tenía un empleo importante en una empresa de consultoría. El desconocido finalmente llegó hasta la mesa principal, y cuando Roberto se dio la vuelta para ver qué había causado la distracción entre los invitados, su rostro cambió completamente. La expresión de arrogancia y crueldad que había mantenido durante su discurso humillante se desvaneció instantáneamente, reemplazada por algo que Elena nunca había visto antes en sus ojos: miedo genuino y puro terror. Sus manos comenzaron a temblar, la copa de champán se deslizó de sus dedos y se estrelló contra el suelo, creando un estruendo que resonó por todo el salón como un disparo en la noche. «Hola, hermano», dijo el recién llegado con una voz suave pero cargada de significado, y esas 2 palabras simples fueron como un terremoto que sacudió los cimientos de todo lo que Elena creía saber sobre su vida. Roberto retrocedió como si hubiera visto un fantasma, su rostro perdió todo el color y comenzó a balbucear palabras incoherentes que nadie podía entender. Los invitados observaban la escena con una mezcla de fascinación y horror, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo pero sintiendo instintivamente que estaban siendo testigos de algo monumentalmente importante. Elena miró al extraño con ojos nuevos, buscando similitudes físicas que pudieran confirmar la relación que acababa de ser revelada. Efectivamente, ahora que sabía qué buscar, podía ver el parecido en la estructura de la mandíbula, en la forma de los ojos, en la manera en que ambos inclinaban ligeramente la cabeza cuando pensaban. Pero mientras Roberto siempre había irradiado una especie de encanto superficial y calculado, este hombre tenía una presencia completamente diferente, una solidez y autenticidad que contrastaba dramáticamente con la personalidad que ella había llegado a conocer en su esposo. «Pensé que habías muerto», murmuró Roberto, su voz apenas un susurro que sin embargo fue audible para todos los que estaban cerca. «Nos dijeron que habías muerto en ese accidente hace 5 años. Fuimos a tu funeral. Vimos tu ataúd». Las palabras salían de su boca como si fueran extraídas a la fuerza, y Elena se dio cuenta de que estaba presenciando el colapso total de la fachada que Roberto había mantenido durante todos estos años. El hermano sonrió, pero no era una sonrisa feliz.
Era la sonrisa de alguien que había sufrido mucho y que finalmente había encontrado la oportunidad de obtener justicia. Los reportes de mi muerte fueron grandemente exagerados, dijo, haciendo referencia a la famosa cita, pero con un tono que enviaba escalofríos por la espalda de todos los presentes. He estado muy ocupado estos últimos años, investigando cosas interesantes, aprendiendo verdades fascinantes sobre personas que creía conocer. Elena sintió que su mundo se tambaleaba aún más. No solo había descubierto que su esposo tenía un hermano cuya existencia había ocultado completamente, sino que ese hermano supuestamente había estado muerto durante años. Las implicaciones de esta revelación eran abrumadoras y aterradoras. Si Roberto había mentido sobre algo tan fundamental como la muerte de un hermano, ¿sobre qué más había mentido? ¿Quién era realmente el hombre con quien se había casado apenas unas horas antes? Los padres de Roberto, que habían estado sentados en silencio durante toda la confrontación, finalmente reaccionaron. La madre se puso de pie bruscamente, derribando su silla en el proceso, y se llevó las manos al pecho como si no pudiera respirar. El padre parecía haberse convertido en piedra, sus ojos fijos en el hijo que había regresado de entre los muertos, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Era evidente que para ellos también esta aparición era completamente inesperada y devastadora. ¿Cómo es posible?, susurró la madre de Roberto, sus palabras cargadas de una mezcla de alegría, confusión y terror. Te vimos en el hospital. Estabas conectado a esas máquinas. Los médicos dijeron que no había esperanza. Tuvimos que tomar la decisión de desconectarte. Sus palabras revelaban una tragedia familiar de proporciones épicas, una decisión que obviamente había atormentado a los padres durante años. El hermano asintió lentamente, su expresión volviéndose más sombría. Sí, estuve muy cerca de la muerte. Más cerca de lo que cualquier persona debería estar jamás. Pero sobreviví, y durante mi recuperación, tuve mucho tiempo para pensar, para recordar, para investigar. Y descubrí cosas muy interesantes sobre los eventos que me llevaron a ese hospital. Sus palabras colgaban en el aire como una amenaza velada, y Roberto parecía encogerse más con cada sílaba pronunciada. La tensión en el salón había alcanzado un punto casi insoportable. Los invitados permanecían inmóviles, como si cualquier movimiento pudiera romper el hechizo y hacer que esta confrontación surrealista desapareciera. Elena se encontraba atrapada entre el deseo de huir y la necesidad desesperada de entender qué estaba sucediendo realmente. El hermano de Roberto alcanzó lentamente el interior de su chaqueta, y todos los presentes contuvieron la respiración, sin saber qué esperar de ese gesto que parecía cargado de significado ominoso. Sin embargo, en lugar de sacar algo amenazante, extrajo un sobre amarillento que parecía haber sido manipulado muchas veces, sus bordes desgastados por el uso y el tiempo. Lo sostuvo en el aire por un momento, permitiendo que todos pudieran verlo, antes de colocarlo cuidadosamente sobre la mesa principal, justo frente a Elena. Esto, dijo con una voz que resonaba con una autoridad silenciosa, contiene información que cambiará todo lo que crees saber sobre tu flamante esposo. Elena miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa, temiendo tocarlo pero al mismo tiempo sintiendo una curiosidad desesperante que la consumía desde adentro. Roberto, por su parte, parecía haberse convertido en una estatua de terror, sus ojos fijos en ese pedazo de papel que obviamente contenía secretos que él había luchado por mantener enterrados durante años. La madre de Elena se levantó de su asiento y se acercó lentamente a la mesa principal, sus tacones resonando contra el piso de mármol como los latidos de un corazón acelerado. ¿Qué es esto?, preguntó con una voz que temblaba por la emoción contenida. ¿Qué está pasando aquí realmente? Su hija la miró con ojos suplicantes, buscando algún tipo de guía o protección en un momento donde todo lo que había creído cierto se estaba desmoronando ante sus ojos. El hermano de Roberto dirigió su atención hacia Elena, ignorando completamente las súplicas silenciosas de Roberto, quien ahora gesticulaba desesperadamente tratando de comunicar algo que nadie más podía entender. Elena, dijo el hermano con una suavidad que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento, antes de abrir ese sobre, necesitas saber que durante los últimos 2 años he estado investigando a mi hermano. Lo que descubrí me obligó a tomar medidas drásticas, incluyendo fingir mi propia muerte para poder trabajar sin ser detectado. Las palabras cayeron sobre los invitados como bombas silenciosas. La revelación de que había fingido su muerte agregaba una capa completamente nueva de misterio y complejidad a una situación que ya parecía imposible de comprender. Elena sintió que sus piernas se debilitaban, y tuvo que agarrarse del borde de la mesa para no caer. Todo lo que había considerado real y sólido en su vida se estaba revelando como una elaborada mentira, y aún no había llegado a la parte más devastadora de la verdad. Roberto finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido desesperado. Él está loco, gritó, señalando a su hermano con un dedo tembloroso. Ha estado obsesionado conmigo durante años. Todo lo que va a decir son mentiras,
Fabricaciones de una mente enferma que no puede aceptar que yo haya tenido éxito mientras él fracasaba en todo. Sus palabras sonaban huecas y desesperadas, el tipo de defensa que alguien monta cuando sabe que la verdad está a punto de destruirlo completamente. El hermano sonrió nuevamente, esa sonrisa fría que había estado usando toda la noche. Obsesionado, repitió, como si la palabra fuera particularmente divertida. Supongo que se podría llamar obsesión al deseo de justicia. Especialmente cuando descubres que tu propio hermano fue responsable del accidente que casi te mata. El silencio que siguió a esta declaración fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces del techo. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. La implicación de esas palabras era monstruosa y casi imposible de procesar. ¿Roberto había intentado matar a su propio hermano? ¿El hombre con quien se había casado esa misma tarde era capaz de algo tan horrible? Sus manos temblaron mientras alcanzaba el sobre, pero se detuvo justo antes de tocarlo, como si el contacto físico pudiera hacer que todo fuera irrevocablemente real. Los padres de Roberto se aferraron el uno al otro, sus rostros reflejando una mezcla de horror y reconocimiento que sugería que quizás, en algún nivel subconsciente, siempre habían sospechado que algo no estaba bien con su hijo. La madre comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas que parecían venir de un pozo profundo de dolor y desilusión acumulados durante décadas. «Abre el sobre, Elena», dijo el hermano con gentileza, pero con una firmeza que no admitía discusión. «Dentro encontrarás fotografías, documentos médicos, reportes de investigación privada, y testimonios de testigos que estuvieron demasiado asustados para hablar durante 5 años. Todo lo que necesitas para entender exactamente con quién te casaste hoy». Roberto se abalanzó hacia la mesa, tratando desesperadamente de alcanzar el sobre antes que Elena, pero varios invitados masculinos, actuando por instinto, lo detuvieron y lo mantuvieron a distancia. Su comportamiento desesperado solo servía para confirmar que todo lo que su hermano estaba insinuando tenía bases sólidas en la realidad. «No puedes hacer esto», gritaba mientras luchaba contra quienes lo sujetaban. «Ella es mi esposa ahora. No tienes derecho». Elena finalmente tomó el sobre con manos temblorosas. El papel se sentía pesado, cargado no solo con documentos físicos, sino con el peso de verdades que cambiarían su vida para siempre. Miró una vez más a Roberto, buscando en sus ojos alguna señal de inocencia, alguna indicación de que todo esto era un malentendido terrible. Lo que vio en su lugar fue culpa pura y terror desesperado. «Hay algo más que necesitas saber antes de abrir eso», continuó el hermano, su voz volviéndose aún más seria. «Roberto no solo intentó matarme una vez. Durante mi investigación, descubrí que ha estado planeando hacer lo mismo contigo, Elena. Tu póliza de seguro de vida, que él te convenció de aumentar el mes pasado, te convierte en un blanco muy atractivo para alguien con sus tendencias». El salón completo parecía haber dejado de respirar. Los invitados se miraban unos a otros con expresiones de incredulidad absoluta, como si estuvieran presenciando una película de suspense en lugar de una boda real. Elena sintió que su corazón se detenía completamente. La póliza de seguro. Roberto había insistido tanto en que la aumentaran, había dicho que era por protección, por amor, para asegurar su futuro juntos. «¿Cómo sabe sobre la póliza?», susurró Elena, su voz apenas audible por encima del silencio tenso que llenaba el salón. La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla, e inmediatamente se dio cuenta de que acababa de confirmar algo que el hermano de Roberto ya sabía. El hermano asintió gravemente. «Porque he estado siguiendo cada uno de sus movimientos durante meses. Tengo fotografías de él reuniéndose con personas muy peligrosas, gente que se especializa en hacer que los accidentes parezcan convincentes. Tengo grabaciones de conversaciones telefónicas donde discute los detalles de tu desaparición planificada. Todo está documentado, todo está probado, y todo está en ese sobre que tienes en tus manos». Roberto había dejado de luchar contra quienes lo sujetaban y ahora colgaba de sus brazos como un hombre derrotado. Su rostro había adquirido un color grisáceo enfermizo, y parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. «Ella nunca te creerá», murmuró, pero sus palabras sonaban más como una súplica desesperada que como una declaración de confianza. Elena miró el sobre en sus manos, luego a Roberto. Luego al hermano que había regresado de entre los muertos para salvar su vida. La decisión que estaba a punto de tomar determinaría no solo su futuro inmediato, sino posiblemente su supervivencia. Con dedos que temblaban incontrolablemente, comenzó a abrir el sobre, sabiendo que una vez que viera su contenido, nunca podría regresar a la ignorancia que había sido su vida hasta ese momento. El destino había preparado esta confrontación con una precisión cruel, y ahora todos los secretos, todas las mentiras, y todas las verdades mortales estaban a punto de ser reveladas en el momento más público y humillante posible para Roberto. Elena abrió el sobre con movimientos deliberadamente lentos, como si cada segundo adicional pudiera cambiar de alguna manera el contenido que estaba a punto de descubrir. La primera fotografía que vio la hizo tambalearse hacia atrás,
buscando apoyo en la silla más cercana. La imagen mostraba a Roberto en lo que parecía ser un estacionamiento oscuro, entregando un sobre grueso a un hombre cuyo rostro estaba parcialmente oculto por las sombras. La fecha en la esquina inferior de la fotografía indicaba que había sido tomada apenas 2 semanas antes de la boda, pero lo que realmente la impactó no fue esa fotografía, sino la siguiente. En ella aparecía Roberto sentado en una cafetería, pero no cualquier cafetería. Era el mismo lugar donde supuestamente se habían conocido por primera vez hace 3 años. Sin embargo, según la fecha de esta imagen, había sido tomada 6 meses antes de su primer encuentro oficial. Roberto estaba acompañado por una mujer mayor, elegantemente vestida, que le entregaba lo que parecía ser un archivo voluminoso. Elena reconoció inmediatamente a la mujer, era la supervisora de recursos humanos de la empresa donde ella trabajaba en ese momento. «Esto no puede ser real», murmuró Elena, pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera que la llenó de terror. Su encuentro con Roberto no había sido casualidad. Él había estudiado sus rutinas, había investigado su vida, había planeado meticulosamente cada aspecto de su relación desde el principio. Lo que ella había interpretado como coincidencias románticas habían sido en realidad movimientos calculados de un depredador que había elegido su presa con precisión quirúrgica. El hermano de Roberto observaba su reacción con una mezcla de compasión y determinación. «Sigue revisando», le dijo suavemente. «Hay más. Mucho más». Elena continuó explorando el contenido del sobre, y cada documento que encontraba agregaba otra capa de horror a la situación. Había reportes médicos detallados del accidente que casi había matado al hermano de Roberto, informes que mostraban evidencia de sabotaje en el vehículo. Había fotografías de herramientas especializadas que habían sido usadas para manipular los frenos del automóvil, pero lo más perturbador de todo fueron los documentos que revelaban que Elena no era la primera. Había al menos otras 3 mujeres en diferentes ciudades, todas con perfiles similares al suyo, profesionales exitosas, sin familia extensa, con pólizas de seguro substanciales. Una había muerto en un accidente de escalada supuestamente causado por equipo defectuoso. Otra había fallecido en un incendio doméstico que los investigadores habían clasificado como accidental. La tercera había desaparecido durante unas vacaciones en una zona remota, y su cuerpo nunca había sido encontrado. Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. No solo estaba casada con un hombre que había intentado asesinar a su propio hermano, sino que aparentemente era un asesino en serie que se especializaba en mujeres independientes y exitosas. La habitación comenzó a girar a su alrededor, y tuvo que aferrarse a la mesa para no desmayarse. Los invitados, que habían estado observando en silencio, comenzaron a murmurar entre ellos, creando un zumbido de voces alarmadas que llenaba el salón, pero justo cuando Elena pensaba que había llegado al fondo del horror, encontró algo que la dejó completamente sin aliento. En el sobre había una copia de su propio testamento, un documento que ella nunca había firmado, pero que llevaba lo que parecía ser su firma perfectamente falsificada. Según este testamento fraudulento, toda su herencia, incluyendo su casa, sus ahorros y el pago del seguro de vida, sería transferida automáticamente a Roberto en caso de su muerte. Incluso había disposiciones específicas sobre cómo debía ser manejado su funeral, detalles que la helaron hasta los huesos. Roberto, que había estado observando su reacción con creciente desesperación, finalmente logró liberarse de quienes lo sujetaban. Pero en lugar de huir, como todos esperaban, se dirigió directamente hacia Elena con una expresión que había cambiado completamente. La máscara de charme y manipulación había desaparecido por completo, reemplazada por algo frío y calculador que finalmente revelaba su verdadera naturaleza. «Tú no entiendes», le dijo con una voz que sonaba completamente diferente a la que había usado durante los 3 años de su relación. Esto era perfecto. Todo estaba planeado perfectamente. El hermano de Roberto se interpuso inmediatamente entre él y Elena, pero Roberto continuó hablando, como si finalmente se sintiera liberado de la necesidad de mantener su fachada. «¿Sabes cuánto tiempo me tomó encontrarte? ¿Cuánta investigación? ¿Cuánta paciencia? Eras perfecta, exitosa, independiente, sin familia que hiciera demasiadas preguntas. Y eras lo suficientemente inteligente como para ser un desafío interesante, pero no tanto como para sospechar realmente». Las palabras de Roberto confirmaban todo lo que Elena acababa de leer, pero escucharla hablar con esa frialdad clínica sobre ella como si fuera simplemente otro proyecto la llenó de una ira que nunca antes había experimentado. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con una voz que temblaba de furia más que de miedo. «¿Cuánto tiempo has estado planeando matarme?». Roberto sonrió, y fue la sonrisa más aterradora que Elena había visto jamás. «Desde el primer día que te vi. Bueno, no exactamente matarte. Planeaba que fuera un accidente muy trágico y muy convincente. Tenía todo calculado, dónde, cuándo, cómo. Incluso había preparado mi actuación como el viudo desconsolado.
Iba a ser mi mejor performance. Los invitados comenzaron a alejarse instintivamente de Roberto, como si su presencia misma fuera contagiosa. Varios hombres se acercaron nuevamente, listos para intervenir si era necesario, pero el hermano de Roberto levantó una mano para detenerlos. «Déjenlo hablar», dijo. «Es importante que Elena escuche todo. Es importante que todos escuchen exactamente con quién pensaron que se estaba casando». Elena encontró su voz nuevamente, y cuando habló, su tono había adquirido una fuerza que sorprendió a todos los presentes, incluyéndose a sí misma. «¿Y las otras mujeres? ¿Las que están en estos documentos? También fueron solo actuaciones para ti». Roberto la miró con algo que casi parecía orgullo, como si finalmente pudiera compartir sus logros con alguien que pudiera apreciar su complejidad. «Cada una fue diferente», respondió con una calma escalofriante. «Cada una requirió un enfoque único, una personalidad diferente de mi parte. María, la escaladora, necesitaba un novio aventurero. Carmen, la artista, quería a alguien sensible y comprensivo. Y Patricia, bueno, ella necesitaba a alguien que pareciera necesitar ser rescatado. Fui exactamente lo que cada una necesitaba, hasta que ya no las necesité más. El salón estaba sumido en un silencio absoluto, excepto por los sollozos ahogados de algunos invitados que habían comenzado a comprender completamente la magnitud de lo que estaban presenciando. Elena se dio cuenta de que no solo había estado viviendo con un asesino, sino que había estado a punto de convertirse en su próxima víctima en una serie que había durado años, pero la revelación más impactante aún estaba por venir. El hermano de Roberto alcanzó el interior de su chaqueta una vez más, y esta vez extrajo un pequeño dispositivo electrónico que Elena no pudo identificar inmediatamente. «Hay algo más que necesita saber», le dijo a Elena, manteniendo sus ojos fijos en Roberto. «Durante los últimos 6 meses, he estado grabando todas sus conversaciones telefónicas, siguiendo cada uno de sus movimientos, documentando cada contacto que ha hecho. Pero no estaba trabajando solo». Las implicaciones de esas palabras cayeron sobre Elena como una avalancha. Si el hermano de Roberto no había estado trabajando solo, eso significaba que había otras personas involucradas, posiblemente autoridades, posiblemente otros investigadores. La red de esta conspiración era mucho más amplia y compleja de lo que cualquiera había imaginado, y Elena comenzó a darse cuenta de que lo que estaba presenciando no era solo una confrontación familiar, sino posiblemente el final de una investigación que había estado desarrollándose durante años. El hermano de Roberto activó el pequeño dispositivo que tenía en sus manos, y de inmediato se escucharon voces que llenaron todo el salón a través de un sistema de sonido oculto. La primera voz era inconfundiblemente la de Roberto, pero la segunda hizo que Elena sintiera como si el suelo se abriera bajo sus pies. Era su propia madre, hablando con Roberto sobre los detalles específicos de cómo debía ocurrir el accidente de Elena, discutiendo fechas, métodos y hasta la coartada que usarían después. «El seguro pagará 2 millones», decía la voz de su madre con una frialdad que Elena nunca había escuchado antes. «Pero necesitamos esperar al menos 6 meses después de la boda para que no parezca sospechoso. Mi hija siempre ha sido muy cuidadosa con el dinero, así que un accidente durante una actividad aventurera sería perfecto. Siempre le he dicho que debería probar cosas nuevas». Elena se volteó hacia su madre, quien estaba de pie junto a la mesa principal con una expresión que había cambiado por completo. Ya no quedaba rastro de la mujer preocupada y protectora que había estado consolándola momentos antes. En su lugar había una extraña que la miraba con ojos fríos y calculadores, como si Elena fuera simplemente un obstáculo en sus planes financieros. «¿Por qué?», fue todo lo que Elena logró susurrar, su voz quebrada por la traición más profunda que cualquier ser humano podría experimentar. Su propia madre, la persona en quien había confiado toda su vida, había estado planeando su muerte junto con el hombre que acababa de convertirse en su esposo. Roberto comenzó a reír, una risa que sonaba completamente desquiciada. «¿Realmente pensaste que podría hacer todo esto solo? Tu madre se acercó a mí hace 2 años. Al principio pensé que estaba loca, pero cuando me mostró todos los documentos de tu herencia, todas las pólizas, todos los bienes que heredarías de tu abuela, me di cuenta de que era la oportunidad perfecta». La madre de Elena finalmente habló, y su voz tenía un tono de justificación que helaba la sangre. «Tú nunca me has valorado, Elena. Nunca has apreciado todo lo que he sacrificado por ti. Y cuando te casaras y tuvieras hijos, me habrías olvidado completamente. Al menos de esta manera, podré vivir cómodamente el resto de mis días con el dinero que de todas maneras debería ser mío». El hermano de Roberto levantó otro dispositivo, y de repente las puertas del salón se abrieron. Entraron varios agentes vestidos de civil, que habían estado esperando esta confesión pública. «Investigación Federal», anunció uno de ellos mostrando su identificación. «Roberto Mendoza y Carmen Vázquez están bajo arresto por conspiración para cometer asesinato y fraude de seguros». Elena observó cómo esposaban tanto a Roberto como a su madre, sintiendo como si estuviera viendo una película surreal en lugar de su propia vida.
Todo había sido una mentira elaborada, no solo su matrimonio sino también el amor de su madre. Las dos relaciones más importantes de su existencia habían sido traicionadas simultáneamente, pero la revelación final aún estaba por llegar. El hermano de Roberto se acercó a Elena mientras los agentes se llevaban a los conspiradores. «Elena», le dijo suavemente, «hay algo más que necesitas saber. Mi nombre real es Detective Carlos Méndez. He estado trabajando en una operación encubierta durante 3 años para capturar a Roberto. Fingir mi muerte fue la única manera de poder investigarlo sin que sospechara». Elena lo miró con ojos que apenas podían procesar otra revelación más. «¿Eres policía?», murmuró, tratando de entender cómo todo había llegado a este momento imposible. Carlos asintió. «Cuando descubrimos el patrón de muertes sospechosas vinculadas a Roberto, sabíamos que necesitábamos evidencia sólida. Tu madre se convirtió en informante sin saberlo cuando interceptamos sus comunicaciones. Todo lo que has escuchado esta noche ha sido grabado y será usado como evidencia en el juicio». Mientras los últimos invitados salían del salón en estado de shock, Elena permaneció de pie entre los restos de lo que había comenzado como el día más feliz de su vida. El hermano muerto había resultado ser un detective vivo, su esposo era un asesino en serie, y su propia madre había conspirado para matarla. El destino había preparado esta revelación de la manera más dramática posible, salvando su vida en el proceso pero destruyendo todo lo que había creído real. La humillación pública que Roberto había planeado para ella se había convertido en su propia destrucción, y Elena se encontraba libre pero completamente sola, con una nueva oportunidad de vida que nunca había imaginado que necesitaría. 6 meses después de esa noche que cambió su vida para siempre, Elena se encontraba sentada en la terraza de su nuevo apartamento, observando el atardecer mientras sostenía una taza de café humeante entre sus manos. El proceso legal había sido largo y agotador, pero tanto Roberto como su madre habían sido condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La evidencia recopilada por el detective Carlos había sido tan abrumadora que ambos habían aceptado declararse culpables a cambio de evitar la pena de muerte. Durante el juicio, Elena había aprendido detalles aún más perturbadores sobre la red criminal que había estado operando. Roberto no solo había asesinado a las 3 mujeres que aparecían en los documentos, sino que había al menos otras 5 víctimas en diferentes estados. Su madre había sido su cómplice en 2 de estos crímenes anteriores, ayudándolo a identificar mujeres vulnerables y establecer las conexiones necesarias para acercarse a ellas. La investigación había revelado que trabajaban con una red más amplia de estafadores especializados en fraudes de seguros de vida. El detective Carlos se había convertido en una presencia constante en la vida de Elena durante los meses siguientes, no como un interés romántico, sino como un amigo genuino que entendía el trauma por el que había pasado. Él había sido quien la ayudó a procesar la traición de su madre, explicándole que las personas capaces de tales actos a menudo muestran una cara completamente diferente a sus seres queridos durante años. Tu madre tenía una personalidad dividida, le había explicado. Parte de ella realmente te amaba, pero otra parte había sido consumida por la codicia y el resentimiento. Elena había decidido vender la casa que había compartido con Roberto y mudarse a una ciudad completamente nueva, donde nadie conocía su historia. Había usado parte del dinero de la venta para establecer una fundación que ayudaba a mujeres que habían sido víctimas de violencia doméstica y manipulación psicológica. Trabajar con otras supervivientes le había dado un propósito renovado y la había ayudado a sanar sus propias heridas emocionales. La terapia había sido fundamental en su proceso de recuperación. Había aprendido a reconocer las señales de manipulación que había pasado por alto durante su relación con Roberto, y más importante aún, había aprendido a confiar nuevamente en su propio juicio. El proceso había sido doloroso pero necesario, y cada día se sentía un poco más fuerte y más segura de sí misma. Esa tarde en particular, mientras observaba cómo el sol se ocultaba detrás de los edificios de la ciudad, Elena reflexionaba sobre cómo el destino había trabajado de maneras misteriosas para salvar su vida. Si Carlos no hubiera fingido su muerte, si no hubiera dedicado años a investigar a su hermano, si no hubiera aparecido exactamente en el momento correcto durante su boda, ella probablemente no estaría viva para ver ese atardecer. La experiencia le había enseñado que las personas no siempre son lo que parecen, que el amor verdadero nunca viene acompañado de control o manipulación, y que a veces las traiciones más profundas vienen de quienes menos esperamos. Pero también había aprendido sobre su propia fortaleza, sobre su capacidad de supervivencia, y sobre la importancia de confiar en sus instintos cuando algo no se siente correcto. Elena sonrió mientras terminaba su café, sabiendo que aunque el camino había sido doloroso, finalmente era libre para construir una vida auténtica, rodeada de personas que la valoraban por quien realmente era, no por lo que podían obtener de ella. El destino le había preparado la prueba más difícil de su vida, pero también le había dado la oportunidad de renacer como una persona más sabia y más fuerte.